Bienvenidos a Visionarios, voces que inspiran. Este es un espacio dedicado a compartir historias de personas como tú y como yo que han logrado resultados extraordinarios con un impacto para el crecimiento de nuestra sociedad y nuestro país. Te invito a que escuches estas historias y, al igual que yo, déjate inspirar. Soy Gustavo Gutiérrez, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a este 10º episodio de Visionarios, voces que inspiran. Al igual que en todos los capítulos, en este estoy sumamente emocionado porque tenemos un invitadazo de lujo que la verdad nos costó un poquito de trabajo concordar ahí, empatar la agenda, pero bueno, el día de hoy se llevó a cabo pues este logro, este sueño para mí y pues bueno, no quiero extenderme más porque sé que hay muchas cosas que podemos sacar de esta charla, de esta plática que vamos a tener, pero sí quiero presentarles justamente a Román Rodríguez. Él es director general del negocio de helados para Unilever en Latinoamérica, nada más con eso les digo todo. Entonces, pues, bienvenido, Román. Muchísimas gracias, Gustavo. El placer es para mí de poder estar en este espacio con todos ustedes y compartir pues, un poquito de la historia que nos ha llevado en este camino tan bonito, diría yo, y con tantas anécdotas bien positivas que estaría increíble que todos ustedes sepan. Me imagino que tienes muchísimas anécdotas que vas a querer compartirnos, que nos vas a querer platicar, pero quiero arrancar, digo, ya me fui al inicio, ¿verdad? Porque sé que hay muchas cosas que queremos platicar el día de hoy, pero quiero arrancar compartiendo algo que escuché el día de hoy justamente. Cuando eras pequeño, compartimos algo en común. Tus papás te llevaban a ver despegar y aterrizar los aviones del aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo era para ti esa experiencia, Román? Híjole, la verdad es que es algo que atesoro más que en mi cabeza, en mi corazón, porque mi madre, que afortunadamente todavía vive muy cerca del aeropuerto. Tan cerca del aeropuerto que cuando estás viendo televisión en casa de mi mamá, cuando despegan y aterrizan aviones, no se escucha la televisión. O sea, es tan cerca que es así. Y cuando éramos niños, solíamos estar muy enfocados en entender cuando venía el Air France y el Concorde, porque todavía volaba el Concorde. Entonces se escuchaba desde lejos y todos los niños en la vecindad subíamos al techo a ver cómo aterrizaba. Y los fines de semana que mi madre nos dedicaba tiempo, nos llevaba justo a ver despegar y aterrizar aviones. Pero lo más importante para mí de esta historia es que cuando a mi mamá le iba bien en su trabajo, nos llevaba y además nos compraba una paleta de hielo. Y esa paleta era de la marca Holanda. Entonces imagínate lo que es para mí hoy trabajar en esta organización. Un gran recuerdo, oye. Sí. Qué padre que tengas todavía ese recuerdo justamente de tu infancia. Sí. Al igual que tú, también te quiero compartir, cuando yo era joven, cuando era niño, 8, 9 años de edad, me peleaba con mis hermanas porque mis papás nos preguntaban, ¿a dónde quieren ir? ¿No? Nos proponían McDonald's, hamburguesas, pollo frito, bla, bla, bla. Y yo siempre decía, a mí llévenme a ver aviones, ¿no? Yo quiero ir a ver los aviones. Entonces mis hermanas se enojaban conmigo porque ellas querían ir a comer, a cenar, mientras que yo quería ir a ver los aviones, ¿sabes? Y como niño consentido de chiquito, pues mis papás nos llevaban a ver aviones, ¿no? Entonces eran unas guerras ahí con mis hermanas. Pero Increíble. Bueno, me platicas esta historia justamente de tu infancia, ¿no? De cómo subías a ver los aviones, la paleta que te compraba tu mamá cuando le iba bien. Platícame, Román, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tienes hermanos? ¿Eres hijo único? Bueno, me acabas de platicar que tienes hermanos, ¿no? Sí, mira, somos 6 hermanos, 5 hermanos y un primo hermano, y lo voy a resaltar así. Somos 5 hermanos que somos hijos de madre soltera. Yo soy el cuarto de esos 5 hermanos, o sea, atrás de mí solamente hay uno más pequeño, que le llevo 2 años de diferencia. Y el mayor, que es el primo hermano, en realidad es un hijo de una hermana de mi mamá, que mi mamá lo crió desde que tenía 2 años. Entonces prácticamente es como nuestro hermano, aunque es primo hermano. Pero la vida es increíble en ese aspecto, porque mi mamá cuidó de él cuando era niño. Y ahora que mi mamá ya no se puede valer por sí misma, él es quien cuida 24 horas, 7 días a la semana de ella. Entonces eso se me hace increíble. Creo que una particularidad grande que tenemos, sobre todo los 5 que somos hijos del mismo papá, es que toda nuestra vida fue hecha a través de mucho trabajo, disciplina y amor, diría yo, infundado por nuestra madre. Y los 5 practicamos un deporte que no es nada común en México, que es hasta cierto punto yo creo que desconocido, que es lucha grecorromana. Entonces, ese factor común lo tenemos, impulsado por mi madre, porque también la casa de mi mamá está muy cerca de la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca. Y ahí fueron llevados a cabo
se llevaron a cabo muchos deportes en las Olimpiadas del 68. Entonces, después de toda esa vorágine en el país de querer hacer ejercicio, mi madre nos lleva a todos mis hermanos y a mí desde que nazco, pues mi primer torneo lo lucho cuando todavía ni cumplía 4 años y ya era yo campeón nacional infantil de lucha grecorromana. Entonces me parece que ahí hay un secreto importante, esa disciplina diaria que nos infundó mi madre y además somos 5 hombres. O sea, no tuvimos nunca una hermana y mi madre sin padre criarnos a los 6, pues no fue algo tan sencillo, pero ella encontró estos 3 valores y factores importantes que todavía en mi vida acumulo mucho. Trabajo fuerte, diario, disciplina y mucho amor por lo que haces. Entonces, me parece que es el factor común. Qué padre, hermano. Oye, sí. A ver, ahí me surge, ¿no? Digo, te acabo de platicar que yo me peleaba con mis hermanas cada que quería ir yo a ver aviones y ellas querían otra cosa. A ver, son 5 hermanos, bueno, 6. Y vamos, los hombres tenemos un carácter de competencia, ¿no? Un carácter, yo me acuerdo cuando era chiquito me peleaba con todos mis compañeritos de la primaria, ¿no? Porque siempre, pues era medio relajoso, a veces defendía a los que no se defendían y demás, pero bueno, mi mamá siempre estaba ahí poniendo la cara, ¿no? De ya no va a hacer eso, ya perdónenlo, ¿no? ¿Cómo era esa convivencia con tus hermanos? Pues definitivamente fue difícil, ¿no? Imagínate 5 hermanos y conforme fuimos creciendo más, porque todos tenemos habilidades deportivas. Yo practico cualquier deporte que me pongas. Yo juego básquetbol, fútbol, voleibol, sé jugar canicas, trompo, todo lo que aprendí de niño. Y sí, claro que el ambiente competitivo siempre fue importante. Pero me parece que así como todos somos deportistas, también tuvimos como mucho respeto a las individualidades de cada quien. Había uno que sobresalía más en la lucha, pero otro en el fútbol. Tengo un hermano que jugó fútbol profesional durante muchos años, ¿no? En equipos de primera división. Padre. Entonces, creo que sí, era mucha competencia, pero mucha competencia sana y siempre esforzarse por ser mejor cada día. Y eso, otra vez, el deporte ha sido fundamental en la vida, me parece, de los 5, sobre todo de los 5 que continuamos haciendo deporte, para ejercer esa misma disciplina y trabajo duro todos los días, en cualquier ámbito de tu vida. O sea, a mí si me preguntas, pues sí, así como entrenaba yo diario lucha grecorromana, hoy entreno diario por ser mucho mejor en mi trabajo y brindarme para mi equipo. Entonces esos factores son súper relevantes para mí en la vida. Buenísimo, Román. Oye, me hablas mucho justo de la disciplina, ¿no? De la perseverancia y del amor, ¿no? Con el cual tienes que realizar las cosas. Fíjate, eso es en algo que hemos concordado mucho con todos las entrevistas pasadas, con todos los invitados. Todos nos hablan acerca justo de eso, ¿no? Del amor, de la pasión, de la disciplina, del enfoque que se requiere tener para ser una persona de alto rendimiento, ¿no? Porque justo es el punto lo que acabas de decir, es ser de alto rendimiento, no nada más en el deporte, ¿no? Sino también en la vida diaria, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, qué padre que tengas esa forma de ver las cosas. Algo que me gustaría saber, Román, es justo tu formación académica. Cuando eras pequeño, en conjunto con tus hermanos, ¿tuvieron una formación de manera privada? ¿Fue una educación pública? ¿Cómo fue su educación cuando eran pequeños? Mira, mi educación particularmente fue toda mi vida estudié en escuela pública, hasta la universidad. Soy graduado orgullosamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Contaduría y Administración, a la cual tuve la fortuna de ir hace 3 semanas, un mes, a dar una conferencia. Prácticamente te diría yo que toda nuestra educación básica de la mayoría fue hecha en escuela pública. Solo uno de mis hermanos consiguió estudiar en la Universidad Iberoamericana, pero los demás todos en escuela pública. Y me parece que independientemente de la escuela pública o privada donde hayas estudiado, me parece que ese espíritu de mejora continua y de constancia hace la diferencia. Para mí fue muy relevante el haber escogido estudiar en la Universidad Nacional, ¿no? Todos mis hermanos habían estudiado en el Politécnico. Y si algo me ha caracterizado, y no por eso digo que esté bien o mal, pero me ha caracterizado siempre buscar mi propio destino y fincar mi propio camino, ¿no? Todos ellos estudiaron ingeniería y a mí el tema de las derivadas nunca se me dio. Y el cálculo integral jamás fui bueno. Por eso digo, siempre tuvimos ciertas individualidades importantes. Pero me gustaba otro tipo de formación. Me llamaba la atención ir a una preparatoria que tuviera gimnasio, que tuviera cafetería, porque ya empezaba la influencia de la cultura norteamericana, donde veías los gimnasios de lucha y lo veían las cafeterías.
Y hay una preparatoria que es la preparatoria número 2, que está en Río Churubusco, que tiene gimnasio y tiene cafetería. Yo soñaba con pertenecer ahí y por eso me inscribí en la UNAM. Y mis hermanos, ¿por qué vas a estudiar en la UNAM si todos somos del Poli? Porque a mí me gusta la UNAM, porque a mí me llama la atención estudiar ahí. Y desafortunadamente no me quedé en la prepa que quería, me quedé en el CCH Vallejo. Y algo súper importante que ocurre en mi formación es que tú vienes de un esquema. Yo estudié en una secundaria que está en la colonia Moctezuma, la secundaria 90. Era súper disciplinada. O sea, si traías las uñas sucias o largas, no te dejaban entrar un día. O el cabello sin el corte de casquete regular desvanecido, no podías entrar, ¿no? Era súper disciplinado. Y después vas a un esquema de CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, que es completamente abierto. Tú decides si entras o no a las clases. Tú decides si vas bien o no, si muestras las boletas a tu mamá o no. Entendí a partir de ahí, bien chavito, cuando entras a la prepa, al CCH, que todo iba a depender de mí, que yo sabía si quería hacer la diferencia o no, si atendía las clases o no, si leía el libro que me dejaban de leer o no. Ahí me cayó el 20. Ahí dije, a partir de ahorita todo depende de mí. Si soy buen deportista, si soy buen estudiante, si voy a ser buen profesionista, buen hijo, buena pareja, buen papá, va a depender de mí. Ahí me cae el 20, te lo juro, desde bien joven, desde el CCH. Y eso me ayudó. Estar en un esquema completamente abierto que nadie te gestionaba y no había reportes a tu familia de si ibas o no ibas a la escuela. Si yo decidí irme a jugar frontón un día a cambio de no entrar a una clase, pero entonces el costo que iba yo a pagar iba a ser estudiar esa clase y ponerme al corriente. Ahí me cae el 20, Gustavo. Oye, justo hablando de tu educación, de tu educación, bueno, de tu preparatoria, de tu universidad, de tu secundaria, quisiera preguntarte ahí una duda que me surge. ¿Eras un joven, eras un chavo de 10, de 9? O sea, si eras una persona de muy buen promedio en tu educación o pues, eras ahí como regular son. No, toda la vida, desde el kinder, primaria, secundaria, creo que fue mi época más feliz porque fui en un esquema controlado, porque era muy controlado, pero fui muy travieso, muy travieso, muy travieso. Hice todas las travesuras que te puedas imaginar en la secundaria, pero sin descuidar la escuela. Siempre fui el abanderado, siempre fui el seleccionado del equipo de básquetbol, de atletismo, de voleibol, el jefe de la banda de guerra, desde la primaria, el que dirigía a la banda de guerra, íbamos a desfilar al Zócalo. O sea, siempre me caracterizó el cómo sí puedo lograr los puestos más codiciados en un ambiente al que yo pertenezco, ¿no? Y desde ahí, o sea, sí, siempre fui esa persona que recibía los diplomas de reconocimiento, y pues imagínate, entonces, para mi familia sí fue como, bueno, este tipo es algo diferente, este chico es algo diferente. A veces, muchas veces para bien, pero muchas veces también el inconforme ¿y por qué tengo que estudiar en el Poli? ¿O por qué no me puedo poner zapatos rojos? Yo recuerdo que tenía unos zapatos rojos cuando iba en la prepa y me decían, ¿cómo te vas a comprar zapatos rojos? Me gustan los zapatos rojos. Disruptivo. Disruptivo y el cabello largo. ¿Sabes? O sea, me parece que ese respeto a la esencia ha sido algo muy importante para mí. Muy importante. O sea, sí te cuestionaban en casa, pero te dejaban claro. te dejaban tomar tus propias decisiones. Pues a veces sí, a veces largos, no. A veces sí, a veces no. Y siempre fui criticado, buleado, si quieres, hasta cierto punto decir, ¿y por qué eres el diferente? Porque yo me sentía a gusto, o a remangarse los pantalones, o... No digo que fui un chico rebelde, porque mi madre no nos lo permitía, el alcohol estaba, el cigarro completamente prohibido en mi casa, ¿no? Imagínate a una mamá que cría a 6 hombres, y yo recuerdo perfecto, las televisiones que teníamos eran de las televisiones que te tienes que parar y cambiarle el canal. Y estábamos viendo una telenovela, una película, y había un beso entre 2 personas, y mi mamá se paraba inmediatamente a cambiarle el canal, ¿no? Porque eran cosas prohibidas para nosotros. Hubo muchos estigmas que me parece que nos hicieron las personas que hoy somos, porque todos mis hermanos somos hombres de bien. No sé si exitoso o no, el éxito para mí es muy relativo, pero hombres de bien que disfrutan lo que hacen todos los días, que promueven el hacer cosas positivas en el entorno al que pertenezcas, ¿no? Y eso fue de verdad muy propiciado por mi madre. Aunque nos costó quizás incorporarnos a una sociedad cuando te diste cuenta que pues, no todo era bello y maravilloso, no todo era color de rosa. Sí había guerra, sí había sexo, sí había alcoholismo, sí había muchas cosas que nosotros no estábamos quizás tan preparados para enfrentar y tuvimos que enfrentarlos pues, de manera solitaria, ¿no? Sin un padre que te diera una guía. Entonces, sí, el momento del primer ofrecimiento de una sustancia prohibida o el entender que había personas que iban desde el CCH con armas y...
pues te da un toque de realidad nuevamente que tú decides, hay dos caminos, ¿no? El de la izquierda o el de la derecha y tú decides por cuál ir. Claro, ok, buenísimo. Oye, siguiendo metiendo el dedo justamente en tu preparación académica, ¿qué fue lo más valioso que aprendiste de toda tu trayectoria escolar? ¿Cuál fue la enseñanza más profunda que tú hasta el día de hoy sigues llevando a cabo? Me parece eso, creo mucho en la autogestión. O sea, te platicaba yo que desde el CCH, porque cuando uno es niño y adolescente, vives en un ambiente muy controlado y tienen que ir las mamás a firmar las boletas y reciben el reporte de los profesores hasta la secundaria. En una preparatoria pública ya no sucede eso. En las preparatorias privadas todavía sucede. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque mis hijos, que yo tengo 3 hijos que ya son todos adultos, pues toda su vida, contrario a mí, estudiaron en escuelas privadas. Y entiendo el esquema de gestión diferente que existe. Para mí me ayudó muchísimo a entender el esquema hasta cierto punto con esa libertad que me ofrecieron en la Universidad Nacional. Y simplemente entender que todo iba a ser a través de mi autogestión. Si estudiaba, si me preparaba, si hacía bien una exposición, si llevaba la tarea hecha, era un costo que yo iba o no iba a pagar. Y eso me llevó al primer año en mi facultad. Fui reconocido por ser segundo lugar en aprovechamiento de toda la carrera, imagínate, ¿no? Y recibir un diploma del rector de la universidad. Entendí perfecto, Gustavo. Para mí el esquema de una educación abierta te permite gestionarte de una manera absolutamente positiva o no. Entonces el esquema que yo aprendí fue ese, independientemente de las materias, porque las materias, pues te puedo hablar de ética y conocimiento del hombre, fue algo que me sirvió muchísimo y que me ayudó a entender en realidad cuál era la esencia del ser humano, ¿no? Y esa materia la recibí en el CCH y me quedó muy marcada. Pero también matemáticas financieras o también la materia de contabilidad de costos, donde más allá del tecnicismo que exista en las materias, yo siempre he pensado que una persona con un coeficiente intelectual medio que todos tenemos puede aprender cualquier cosa. Pero lo más importante es qué te deja ese aprendizaje. Y mi profesor de costos nos decía, ustedes tienen que entender que en la vida misma, así como en las organizaciones, todo absolutamente tiene un costo relacionado. El que tú y yo estemos platicando aquí tiene un costo. Quizás tú dejaste de hacer cosas, quizás yo dejé de atender alguna reunión. Todo tiene un costo. Lo interesante de esto es hacia dónde se inclina la balanza y entonces a qué decides invertirle con ese costo que tienes para crear algo más positivo. Entonces yo diría que es eso. Cómo todo lo que aprendes lo internalizas y después haces algo en consecuencia. Ok, o sea, ¿cómo lo percibes y después cómo lo llevas a cabo en la vida diaria? En la vida ¿no? real. Ok, buenísimo. Sí, sí. Oye, hoy estás en una de las empresas más importantes y más grandes, no nada más de México, no nada más de Latinoamérica, sino de todo el mundo, ¿no? Unilever sabemos que hoy es un monstruo justamente de empresa. Y bueno, sabemos que contratan justamente personas de todo tipo, ¿no? Tú que vienes justamente de una universidad pública con mucho conocimiento, que es de las mejores universidades, pero también sabemos que contratan a muchas personas que vienen precisamente de la parte que tú nos indicas, ¿no? De la parte privada. Uh-huh. ¿Qué diferencias logras ver tú? O no sé si logres ver alguna diferencia entre personas contratadas de universidades públicas, personas de una entidad privada. ¿Logras tú apreciar alguna diferencia o es exactamente el mismo trabajo? No, definitivamente me parece que las diferencias existen. Y nuevamente conectando con la individualidad, pienso que en las universidades privadas se trabaja muchísimo más en que las personas adquieran una seguridad al momento de enfrentar desafíos. Y en una organización, cualquier organización, estoy seguro, uno se enfrenta a desafíos diarios. Esa autoconfianza y ese entendimiento de que tú eres capaz de hacer grandes cosas, me parece que es algo que las universidades privadas trabajan muy bien. Y quizás donde existe todavía un gap, existe todavía una diferencia notable, es yo si fuera encargado de crear las materias que se dan en escuelas desde la preparatoria hasta las universidades, trabajaría muchísimo en el tema de autoconfianza, en el tema de interrelaciones personales, en el tema de influencia hacia los demás, de influencia estratégica, de habilidades de comunicación. Me parece que ahí está el gap. Ahí me parece que está el gap y la diferencia, que hoy las universidades privadas sí tienen una ventaja. Pero, nuevamente, como bien lo dijiste, organizaciones como Unilever, como el Laus Holanda, estamos habilitando muchísimo a crear ambientes seguros
para cualquier tipo de diversidad que exista. Y ahorita hablaste de diversidad entre educación, pero antecedentes socioeconómicos, preferencias religiosas, colores de piel, preferencias sexuales. Hay muchísimas cosas que me parece que todos tenemos como sociedad y como líderes en un país, seguir trabajando y promoviendo. Entonces me parece que a partir de que promovamos muchísimo más diversidad en todos aspectos, las organizaciones y cualquier sociedad se tiene que enriquecer. La riqueza de la diversidad es increíble. Ok, buenísimo. Seguimos otra vez dentro del mundo estudiantil. Fuiste una persona de 10, fuiste un muy buen estudiante, recibiste muchos reconocimientos, diplomas. ¿Tú consideras que el ser un buen estudiante te garantiza tener éxito a nivel profesional? No. O sea, he visto casos de personas que eran muchísimo más inteligentes que yo, o personas que no eran tan inteligentes, pero me parece que hay un punto de inflexión en la vida de cada uno donde te atreves a romper el status quo, a desafiar el status quo, a desafiar es que siempre se han hecho las cosas así. Recién veía la película de BlackBerry, cómo ocurre el crecimiento de BlackBerry, pero no se dan cuenta cuando llegan los iPhone, ¿no? Y se minimiza entonces algo que se está haciendo diferente sin escuchar lo que está pasando fuera. Me parece que para mí algo que hace muchísimo sentido es justo esa conexión con la realidad. Cualquier universidad, cualquier escuela, cualquier materia que sea impartida, me parece nuevamente que la diferencia está en cómo uno lo internaliza. Entonces, no, la diferencia no existe en tener buenas o malas calificaciones. Hay mentes brillantes que tienen calificaciones no tan exuberantes, y hay mentes no tan brillantes que somos de muchísimo más trabajo y constancia, ¿no? Me parece que ahí está la diferencia, en atreverse a desafiar las cosas como siempre se han hecho, obviamente de forma positiva, y a trabajar de manera constante. Ahí hace la diferencia para mí. No es un tema de excelencia académica, sino es un tema de excelencia interna. Muy bien. Buenísimo. Ok, vamos a salirnos ya un poquito del tema académico. Me interesa justo saber, hoy tienes ya una vida dentro de Unilever, ¿no? Vas a cumplir 25 años justamente dentro de esta gran corporación. Me gustaría conocer cómo fue tu proceso para entrar dentro de esta gran compañía, porque también no es como que acepten a todo el mundo, ¿no? También son selectivos justamente con el personal. Entonces me gustaría saber cómo fue tu proceso para entrar dentro de esta compañía, dónde trabajabas antes de Unilever y qué fue lo que hiciste justamente para poder entrar a esa corporación. El proceso es bien interesante y te decía justo hace rato de mi vida, como la de cualquier persona, me parece que está llena de historias y de anécdotas. Y justo cuando nace mi tercer hijo, que hoy tiene 25 años, yo trabajaba en una organización pequeña, mediana, que se dedicaba a la fabricación, venta y distribución de equipos de seguridad industrial. Entonces, todos los uniformes de los bomberos, por ejemplo, yo aprendí cuál era la tela, los uniformes, los guantes de asbesto para operar maquinaria pesada, los uniformes que son resistentes a altas temperaturas con tela Kevlar, por ejemplo. Y así como soy, pues empecé como contador, porque mi carrera es contaduría pública, y terminé siendo como el gerente general de esa pequeña compañía. Entonces veía desde la compra de insumos, la tela, los materiales, los botones, hasta la venta y distribución, obviamente pasando por todo el proceso contable. Una empresa chiquita. Estaba aquí en la Ciudad de México y decide el dueño, que era segunda generación, irse a la ciudad de Zacatecas, con planes de expansión y con planes de exportación. Se veía bien interesante y estábamos empezando a crecer. Una empresa chiquita, 10, 12 personas. Y en Zacatecas, el chico que era casi de mi edad, era muy joven, decide comprar una bodega muy grande y comprar un montón de maquinaria y se veía bien. El punto es que no llegaban las negociaciones, no llegaban los costureros, seguíamos siendo los 10 o 12. Yo que veía las finanzas decía, ay, esto no va bien. Y con la tercera hija nacida, yo mudándome a Zacatecas, me fui 2 meses solo. Después mi esposa me alcanzó ya con los 3 chiquitos. Estoy hablando que yo tenía 26 años, y mi esposa 22. Nos casamos muy jóvenes. Decido regresarme, decido renunciar. Y le digo a mi esposa, es que nos tenemos que regresar. Me dijo, ¿pero cómo si no tenemos trabajo? No me ayudaron ni para la mudanza. Para la mudanza me prestaron mis hermanos, de verdad, dinero. Llegamos a la Ciudad de México, mi esposa se fue a vivir con sus papás, con mis suegros, que agradezco mucho, siempre nos han
tendido la mano, y yo con mi mamá. Entonces éramos esposos, pero viviendo en nuestras casas. Y todos los días, Gustavo, a buscar trabajo. Estuve en un proceso para entrar a una compañía grande también. Y acá me llamaron un día y me dijeron, mira, estamos buscando un perfil diferente. Queremos cambiar la historia de lo que siempre se ha hecho con la gente administrativa, contable, financiera en el Laos Holanda. Y literal dije, donde me resuelvan primero. Llevaba yo ya cerca de 2 meses y medio sin trabajo, no teníamos ni para comer. Y ahí esta red de apoyo que siempre existe es súper importante. Mi mamá, mis hermanos y mis suegros pues, siempre han estado ahí presentes. Si no, no hubiera sido posible que yo estuviera aquí sentado platicando contigo. Y llego por primera vez a una entrevista en el Laos Holanda. Entonces imagínate lo que es para mí llegar, ver las instalaciones, conectar con mi niñez, ver los camiones. Le decía yo a mi esposa, es que las oficinas huelen a helado, te lo juro que olían a helado. Y dije, yo quiero trabajar aquí. Y cuando llego es un impacto de, yo quiero dirigir esta organización. No sé a lo que me voy a dedicar, todavía no sabía bien, pero yo quiero dirigir esta organización. Y ahí empieza mi historia. Y el primer día, me acuerdo, fue un jueves. El viernes me hicieron exámenes técnicos para entender si efectivamente tenía yo las capacidades para operar. El lunes me hablan y me dicen, preséntate el martes. El martes, digo a mi esposa, ahorita vengo. Ya mi esposa ya estaba viviendo conmigo en casa de mi mamá. No teníamos para rentar. Y le digo, voy a inducción. No creo que tarde mucho. Gustavo, dieron las 2:30 de la mañana y yo no llegaba. En ese entonces no existían celulares, no existía forma de comunicarse. Pues ya en mi casa estaban pensando, ¿y qué le pasó a este hombre? Claro. 6 meses de trabajo durísimo, de lunes a domingo, porque estábamos en la implementación de un nuevo sistema. 6 meses trabajando todos los días a este ritmo. Y te prometo, otra vez, estos momentos de inflexión. Y lo digo de verdad. Iba yo en el pecero, de regreso a casa de mi mamá, enfrente de la Merced, me acuerdo perfecto. Pues el pecero bien lleno, domingo, 7 de la noche, mis 3 hijos, en casa de mi mamá, yo sin casa. Dije, ¿será que esto es lo que quiero? Y nuevamente me atrevo a decir, no, yo creo que no. Ese día llego y hablo con mi esposa, le digo, oye, pues no los veo, no tengo ni vida, no tenemos casa, medio tenemos para vivir, vivimos con mi mamá, ahí en un cuarto que nos prestó. Y el lunes hablo con mi jefe y le digo, mira, esta situación es insostenible, o sea, ganaba yo poco, me contrataban por outsourcing. Y le digo, pues he arreglado todo esto, he hecho todo esto, aquí está mi trabajo. Y ahí mi historia empieza a cambiar. Dijo, no te preocupes, eso es en enero. En febrero del año 2000, soy contratado por Unilever. De forma directa. Y vales de despensa, y me incrementaron el sueldo. Ahí empieza a cambiar mi historia. Por eso te digo que este momento de inflexión, de atreverse a decir, obviamente primero trabajar, dar resultados, y después decir, soy o no soy, ha sido relevante en mi vida. Y como esas te puedo platicar miles. Entonces, a partir de ahí mi historia cambia. Empiezo a llevar vales de despensa, podemos empezar a rentar una casa, nos cambiamos ya independientemente, ya vivíamos solos, viví en Coacalco muchos años, de ahí trabajaba hasta Tlatelolco, y después ya me promueven como gerente de finanzas de unas regiones, después soy gerente de finanzas nacional, me vuelvo un socio de negocio muy importante para el equipo de ventas, donde yo siempre soñé dirigir. Tan relevante soy que cuando el director de ventas me ve y me dice que yo te quiero en el equipo de ventas, dije yo feliz de la vida, pero denme el desafío más grande, y me dan el desafío más grande, que es la región metropolitana. Soy gerente de ventas para el negocio de helados en la Ciudad de México, y solo me encargo, el pico de mi liderazgo en Helados Holanda es, yo tenía 96 rutas a cargo, me subía a 92, de las 7 de la mañana hasta que llegábamos con el vendedor. ¿Qué sucedió en el Inter? Imagínate cuántas historias, cuántas personas conocí. Gente que me cantaba y me decía, es que yo canto los fines de semana en un grupo. Y me cantaban ahí en el carro. Desayunaba con ellos caldos de gallina. Y lo que ellos me dijeran, vivía con ellos. Me di cuenta que no tenían impermeables, que no tenían paraguas cuando llovía. Me di cuenta que los cinturones que usaban eran los mismos cinturones que usaban para su día a día, y entonces ya estaban rotos. Por favor, checa y revisen toda la audiencia. Hoy mis vendedores tienen un cinturón hermoso que tiene la hebilla del logo de Helados Holanda. Todo eso a través de entender y de vivir con ellos esa realidad. Esa conexión de la realidad y ese liderazgo al servicio de los equipos realmente para mí ha hecho la diferencia. Y mira, hoy me encuentro aquí y soy exactamente el mismo. Todos los lunes me salgo a ruta para entender cuáles son las necesidades de mis equipos. Y si ahora tengo la fortuna de dirigir otros países, pues exactamente hago lo mismo.
Yo no soy un líder que va y dice, yo soy quien dice cómo se hacen las cosas. Más bien es, ustedes díganme qué necesitan de mí para que las cosas sean mejor hechas. Es un enfoque diferente. No creo en las organizaciones verticales, creo más en las organizaciones horizontales, donde todos trabajamos hombro a hombro con el mismo objetivo, todas las áreas. Y ahí ocurre magia. Claro, totalmente. Al final del día te estás metiendo, como decimos coloquialmente, en las tripas del negocio, ¿no? Al final te estás metiendo justamente en lo que es el día con día de los trabajadores, justamente de esta corporación, y creo que es eso lo que marca una diferencia. Y creo que me lo acabas de responder, pero justamente mi siguiente pregunta era, ¿qué tipo de líder necesita una organización como Unilever? Necesita un tipo de liderazgo que tenga la intención y la disponibilidad de servir realmente a los equipos. Necesita líderes que conecten con personas. Claro que una organización como Unilever, con las marcas tan poderosas que tenemos, son relevantes las marcas. Claro que si hablas del negocio de helados Holanda, te puedo hablar de marcas como Magnum, marcas como Cornetto, como Mordisco. Mordisco, una joya local que tenemos en nuestro país. Creemos genuinamente que nuestra marca Mordisco, Gustavo, enseñó a los mexicanos a comer helado con galleta y por eso es tan importante nuestra marca. Pero además de las marcas o antes de las marcas, nosotros trabajamos con personas. Todos somos personas. A mí me encanta la conexión que pueda yo tener con un operario de la fábrica en Brasil o con el director corporativo del cliente más importante en México, o ir a Ecuador y entender la realidad de uno de nuestros distribuidores que vive en la costa y caminar las calles con ellos y entender entonces a qué se enfrentan nuestros vendedores de carritos paleteros. Me parece que, y no solamente Unilever, todas las organizaciones hoy en día demandan una conexión más allá de solo hablar de marcas y solo hablar de números de empleado. Hablamos de una conexión real con personas. Y las personas que trabajan en una organización, pues tienen familias. A mí cada que me preguntan, oye, ¿cuántas personas trabajan contigo? Yo pienso en cuántas familias dependen de esas personas que trabajan con nosotros. Y qué tan relevante es esa persona, como la historia que yo te conté. Qué tan relevante será que lleguen con vales de despensa o que lleguen con un sueldo o con una promoción. Ahí me parece que es donde ocurre una diferencia en cómo gestionamos una organización. Cuando realmente cuidamos, conectamos y tenemos cariño para las personas que trabajan en una organización. Creo fielmente que una organización feliz es una organización más eficiente. Y en Helados Holanda promovemos muchísimo el concepto de felicidad. Claro, veía justamente también hoy por la mañana que decías que trabajabas en el lugar más feliz del mundo, ¿no? Justamente helados. Sí. Holanda, buenísimo. Sí. Oye, mira, pareciera que todo una vez, digo, algunos momentos de inflexión justamente que me estás mencionando, y pareciera que a partir de ese momento todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Pareciera que todo fue gloria, que todo fue felicidad, pero justo me gustaría que nos platicaras un momento de inflexión por una decisión que hayas tomado que no te haya generado los resultados esperados, que haya sido a lo mejor una mala decisión tal vez, y qué aprendizaje te dejó esa decisión. Uy, la verdad es que hay muchísimas cosas que tengo para compartir. Antes déjame platicarte que ahora en esta organización que en julio del 2022 empezó con una diferenciación de las unidades de negocio de Unilever en el mundo, y entonces hoy Helados Holanda es una unidad de negocio reconocida a nivel global. En el negocio de helados en Latinoamérica decidimos abrazar el error y entender que el error es la única forma que te lleva a continuar aprendiendo de forma continua. Entonces hemos capitalizado, tenemos un cuarto que le llamamos el Fail Room, fail por las siglas en inglés que es falla, pero le dimos un cambio. Entonces el fail es First Attempt in Learning, que es el primer intento para aprender. Y ahí muchas personas, iniciando conmigo, vamos y hablamos de las fallas que hemos tenido dentro de la organización. Pienso que una de las más importantes para mí ha sido cuando, siendo gerente, fui nombrado responsable para diseñar e implementar una nueva herramienta para los vendedores en Brasil, en México, en Canadá y en Estados Unidos. Yo iba como representante de México. Y me parece que la poca apertura quizás que yo tuve para entender que otros países también tenían cosas interesantes para compartir y adoptar,
me hizo ser hasta cierto punto inflexible y no mirar cosas que estaban ocurriendo quizás hasta de forma más avanzada en esas otras geografías. Y fui terco en defender solamente lo que yo conocía, lo que yo entendía, y quizás limité a mis vendedores en ese momento de tener acceso a cosas que eran hasta mejores de las que yo tenía. Entonces me empoderé muchísimo negativamente y defendí posturas que si hubiera sido más flexible en ese entonces, estoy hablando que fue en el año 2008. Hoy la historia, ahora que me toca operar el negocio de Latinoamérica, hubiera sido una historia más fácil porque hubiéramos convivido de una manera más cercana desde aquel año, ¿no? Entonces esa postura de no estar abierto a nuevas cosas me enseñó muchísimo. Y hoy para mí no hay personas que tengan malas ideas sobre la mesa. Hoy empoderamos muchísimo a que cualquier idea venga de cualquier nivel de la organización. Y tenemos los oídos bien abiertos. Alguien me decía hace poco que justo por eso el ser humano tiene 2 oídos y una boca, para escuchar más de lo que decimos. Y hoy practico muchísimo eso. Y cada que me veo en una situación de quiero no escuchar, recuerdo ese aprendizaje que tuve y digo, tengo que escuchar más. Entonces me parece que un líder también en una organización, si queremos realmente fincar un mejor futuro, tenemos que abrir muchísimo los oídos a la gente que trabaja contigo, a tus clientes, a tus consumidores, a lo que está pasando fuera. Ok, buenísimo, Román. Una pregunta también súper interesante que quiero hacerte y que a lo mejor eso ya también va en un aspecto muy personal es, ¿cuál crees que es el precio que tú pagaste para llegar a donde hoy estás? Y que por supuesto que creo que había muchas personas compitiendo, ¿no? Por los puestos en los que estuviste y en el que hoy estás. ¿Cuál crees que fue el precio más difícil o cuál crees que fue el precio que tú pagaste que los demás no pagaron para llegar al puesto en donde hoy estás? Mira, definitivamente hay un tema de tiempo. Y dicen que el tiempo jamás retorna. Y para eso te voy a platicar también de una anécdota. Ya viviendo en Coacalco, que después de toda la historia que te platiqué de lo difícil que fue empezar, pues ya tuvimos nuestra renta de departamento en Coacalco. Mi nena, que tenía entonces 0 años, que fue creciendo, tenía 2 años y yo seguía trabajando al mismo nivel de intensidad. Y entonces, una vez mi esposa me platicó que la pequeña, que tenía 2 años, todas las mañanas se levantaba a ver el cesto de ropa sucia para ver si estaba mi ropa y entonces entender si yo había llegado o no. Porque cuando yo me iba ya estaba dormida y cuando yo regresaba ya también estaba dormida. Entonces no la veía, mi pequeña. Y un día le preguntó a mi esposa, mamá, ¿mi papá todavía va a vivir con nosotros? Ese momento, otra vez, esos momentos de inflexión que dices, no necesariamente estoy haciendo bien las cosas. Ese balance entre la vida profesional y personal es muy importante. Me parece que el costo más grande que he pagado es eso. Pero entonces decidí, y obviamente desde ese entonces, estoy hablando del año 2001, sí, 2001. Hablé con mis jefes y hoy soy muy flexible en ese sentido de no quiero perderme los festivales de mis hijos, cuando bailen, cuando le canten al papá, cuando haya el día de la actividad física. Y soy súper flexible y yo invito a todas las personas que sé que tienen hijos de no se pierdan esos momentos porque quizás yo me los perdí en aquel momento. Y creo mucho en los momentos de calidad más que de cantidad porque desafortunadamente no tengo mucho tiempo, pero el tiempo que tengo trato de maximizarlo. Estando consciente de esa declaración que mi hija hizo teniendo 2 años, a partir de ahí encontré el modelo de si un día yo salía temprano del trabajo, le hablaba a mi esposa y le decía, ¿ya bañaste a los niños? Y me decía, no, no los bañes, voy a llegar a bañarlos yo, a mis 3 chiquitos que hoy son adultos. Gustavo, tengo videos de esos momentos. Y eran mis hijos los más felices del mundo porque los bañaba a los 3 en un baño muy chiquito, pero otra vez, la gran mayoría de las veces, lo más importante no es el recurso, sino es la suma de las voluntades. La suma de las voluntades de 3 chiquitos y de un papá joven era muchísimo más grande que tener un gran baño, tener muchos juguetes. Ellos eran felices conmigo. Los tengo videados esos momentos. Y mis hijos los recuerdan. Ella no recuerda el momento de mi papá ya no va a vivir con nosotros. Ella recuerda cuando yo llegaba a bañarla. Y eso es donde hay que trabajar todos los días. Claro que he tenido un costo y el costo se llama tiempo. Pero a través de eso entendí que en el momento que esté yo presente, como ahorita, voy a brindarme al 100% siempre. Buenísimo. Justo ahí quiero hacer un poquito de énfasis. ¿Cómo hoy, vamos, el puesto que tienes
Pues, apuesto que tu agenda está junta, tras esto, tras el otro, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo logras tener ese equilibrio entre el aspecto profesional, la familia, tu cuidado personal? ¿Cómo logras tener ese equilibrio entre todos estos aspectos de tu vida? Justo estableciendo esos rituales. Hoy mis hijos, todos son adultos ya. La más pequeña ya no vive en México, tiene más de 2 años viviendo en Canadá. La más grande tiene 2 meses que se fue a vivir ya con su novio de manera independiente. Y hoy solamente vivimos con mi hijo que tiene 27 años. Y siguen existiendo rituales. Y los rituales son todas las noches. Van a cenar algo. Lo de menos es la cena. Lo demás es una conexión que existe entre mi esposa, mi hijo y yo. ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te fue en tu clase de natación? ¿Qué pasa con tu clase de inglés? ¿Cómo te fue en el trabajo, hijo? Y ellos me preguntan a mí. Esos rituales son súper importantes. Y a veces el ritual puede ser, jugamos un juego de mesa, somos muy fanáticos de los juegos de mesa. Y jugamos entre los 3 o los 5 cuando van los novios. Me parece que el establecimiento de esos rituales y el respeto a ellos de manera total es relevante. Yo ya decidí cada que voy y ceno esas cenas o una comida, mis celulares están aparte, porque el celular es una provocación muy grande. Escuchaba el otro día que una persona levanta 150 veces al día el celular para ver si tiene mensajes. Entonces, a veces hasta sí te pongo atención, pero estoy con mi celular aquí. Entonces yo ya decidí que cuando estoy con ellos, estoy al 100%. Y también cuando hay momentos de desconexión, cuando decido cerrar mi computadora, que me brindo de verdad, Gustavo, para mí el secreto está en cuando tienes una reunión al 100%. Cuando bailas, baila al 100%. Cuando juegas, juega al 100%. Pero cuando estás platicando con alguien, platica al 100% también. El establecimiento de rituales es importante. Quizás la parte que no está tan clara para mí, que no he respetado tanto, es hacia mí mismo. Estoy empezando a trabajar en ello. Y te das cuenta hasta que la vida te pone una prueba. Y la prueba me tocó fuera del país. Y quizás pude haber tenido consecuencias más grandes por haber descuidado mi salud sin darme cuenta. Y acabé en un hospital en otro país. En ese momento lo único que yo decía, ojalá que suceda algo, pueda regresar a México. Te juro que muy consciente y muy tranquilo dije, la persona que estaba conmigo, le dije, mira, lo único que pido es que si algo sucede, me tienen que llevar a México. Ahí te das cuenta de decir, la vida se acaba y la vida está hecha de momentos. Entonces el maximizar cada uno de ellos para mí es algo súper importante. Qué padre, ¿no? También justo en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva nos mencionan eso, ¿no? Estar presente donde estás en el momento que estás. Sí. Entonces, qué valioso es justamente eso, porque al final puedes entregar toda tu energía en ese momento preciso. Correcto. ¿No? Román, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira a seguir creciendo, a otra posición, otro puesto, otro crecimiento? ¿Qué te inspira a ser esa persona de alto rendimiento en todos los aspectos de tu vida? Me inspira la gente, Gustavo. Sin lugar a dudas, y puede estar mal, pero muchas veces me despersonalizo y me entrego 100% a mi familia, a mi equipo de trabajo, a los míos. Tan es así que he tenido la fortuna de escribir varios capítulos en un libro que se llama Extraordinary Leaders. Y ahí, sin lugar a dudas, o hacer entrevistas o podcasts como este, claro que tengo mi familia de nacimiento, que es donde pertenezco, mi madre, mis hermanos, que valoro y venero muchísimo. Luego tengo mi familia que yo elegí, con la que formé un hogar, que es mi esposa y mis 3 hijos. Tengo 3 cachorros también, adoptados todos ellos. Pero tengo una otra familia que para mí es súper importante, que es mi familia de camisetas rojas y es mi equipo de trabajo. Me inspira absolutamente el poder dejar este mundo un poquito mejor de lo que yo lo encontré. Porque creo firmemente que personas como yo y como muchas otras en este lindo país tenemos esa responsabilidad de crear un mejor futuro para las siguientes generaciones. Porque cuando veo a mis hijos quiero entregarles un mejor futuro, pero cuando te veo a ti también, pero cuando veo a mi equipo también, y cuando voy con un vendedor en cualquier parte del país también, o en otro país, o cuando conozco un operador de la fábrica que todos los días hace los empaques de nuestras paletas, también trato de darle un mejor futuro. Ese compromiso, esa responsabilidad es muy mía y con eso vivo todos los días. Me inspira estar aquí contigo hoy compartiendo un poco de mi historia, porque en realidad es mi historia, es parte de mí, pero me inspira muchísimo
entender que en una conversación puedo dejarle algo positivo a una persona. No desaprovecho la oportunidad que tengo de conocer a tanta gente linda dentro y fuera de la organización. Eso me inspira absolutamente, me inspira a la gente. A veces me dicen, es que nos inspira que vengas a hablarnos. Ojalá supieran lo que es para mí estar enfrente de las personas y todo lo que ocasionan en mí, como es un complemento que digo, no hay forma de que yo pueda fallarles viendo toda esta entrega y trabajo que todos los días hace mi equipo. Buenísimo, Román. Estamos a punto de finalizar, pero algo que me gustaría preguntarte es, ¿qué le falta lograr al Román del 2024? Uy, tengo muchos sueños todavía. Me encantaría... yo sí sueño con que Helados Holanda, voy a hablar específicamente de Helados Holanda, sea reconocida. Internamente me parece que hemos creado magia. La gente que trabaja ahí es feliz y es comprometida con ellos mismos y después con este corazón que nos caracteriza y después con los productos que hacemos. Sí sueño con que sea reconocida como una organización que abraza cualquier tipo de diferencia que la sociedad nos ha enseñado. Porque es así, la sociedad nos ha enseñado a que somos diferentes porque tienes un color de piel, somos diferentes porque tienes color de ojos, somos diferentes porque profesas una religión, porque tienes una preferencia sexual, porque le vas o no a un equipo de fútbol, porque estudiaste o no. Me parece que esa sería algo que con lo que sueño y que me encantaría consolidar aquí en la organización. Y también hoy en día me parece que algo que hemos logrado en México, y México es reconocido como uno de los 2 países más importantes a nivel mundial en el negocio de helados. México es uno de los países más reconocidos y el año pasado fuimos el país que mejores resultados obtuvo en todo 2023. Y eso es gracias a este espíritu inagotable de camisetas, de esta familia de camisetas rojas que te hablo. Me encantaría dar conferencias, ser un speaker profesional. Me encantaría, o sea, y no necesariamente por el bien monetario. Mi labor en esta vida creo que va un poco más allá. Me encantaría expandir. Siempre he creído en el tema de los círculos concéntricos y quiero que cuando tú naces eres un circulito así, pero después se va expandiendo. Quiero que esta ola de magia y de felicidad se expanda en muchísimas otras geografías, fronteras, personas, sociedades, países, ¿no? Por ahí va. Excelente, muy bien. Román, también tengo otra gran duda. Digo, sé que has aportado muchísimas cosas, pero a tu punto de vista, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor aportación a Unilever, a Helados Holanda? Sin lugar a dudas te diría que la creación de una cultura que va más allá del cariño que tenga uno por una organización. Una cultura que defiende los valores, una cultura que te hace que esos días que no te quieres levantar, escuchaba también que el lunes es el día más triste del mundo, ¿no? Por ahí decían muchos análisis, porque pues vienes de un fin de semana donde estás tranquilo, descansas y el lunes dices... Yo no siento eso aquí. Hay mucha gente que está disfrutando todos los momentos y las oportunidades que tenemos de trabajar en este increíble negocio. Sin lugar a dudas, yo te diría que esa cultura de identidad que tenemos en el negocio de Helados Holanda México ha sido algo que diría yo que es mi aportación más valiosa y que conecta a las personas en un nivel completamente diferente al solo ser un colaborador de una organización. Y esa cultura, hoy que tengo 2 años ya trabajando con países como Brasil y Ecuador, la puedes vivir ya también con ellos. Ese cariño que existe y ese enganche que existe con tus compañeros de trabajo, con la marca, con el trabajo que hacemos todos los días donde genuinamente creemos que podemos generar felicidad y magia, es algo que no necesariamente todos lo tienen en las organizaciones. Buenísimo. Román, en metáfora, si hubiese un helado sabor a Román, ¿qué sabores tendría? Sería el helado más diferente del mundo que existe y más disruptivo y más como, ¿en serio existe un helado de esto? Pero pronto tendrás noticias de algo que te hable justo de esa terquedad y ese espíritu innovador, disruptivo y diferente que
que me ha gustado construir. Pronto es pronto, en menos de un mes estaremos lanzando un producto que obviamente no lleva mi nombre, pero lleva mucho de esa esencia de ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Ya nos adelantamos entonces a la noticia. Ya te adelantas, no te voy a decir qué ni bajo cuál marca, pero va a ser increíble y pronto se van a enterar todos en los medios. Seguro que va a ser un tema muy disruptivo y estoy encantado justamente de haber conocido esta parte en este momento. Y pues bueno, compártenos, Román, 3 consejos que le podrías dar a la generación de profesionales que nos encontramos actualmente. ¿Qué consejos le podrías dar tanto a las personas, o a lo mejor consejos generales que podrían utilizar personas que están en un emprendimiento actualmente, o personas justamente que están involucradas de forma definitiva y de lleno en el área corporativa? ¿Qué consejos les podrías otorgar a esta generación? Siempre voy a ir a la parte del llamado al juego que existe interno en las personas. Y hay que reconocer, mi primer consejo es, hay que reconocer esos momentos de inflexión. Esos momentos donde tú sabes que la cosa, el tema o el punto no va por donde tú quieres, por donde tu corazón te está diciendo que tiene que ir. Y hay que reconocerlo y hay que enfrentarlo. Me parece súper importante. Porque como ese primer momento que yo te platiqué de inflexión, ha habido muchos momentos de inflexión en mi carrera. Y han sido los más relevantes, donde los cambios, las transformaciones y las evoluciones han ocurrido. Ese es el primero. Después, sin lugar a dudas, que te mantengas fiel a tu esencia. Alguien me preguntaba, ¿qué hubieras hecho diferente en tu vida? Me parece que le hubiera hecho más caso a esos momentos donde yo pensaba, yo sentía y yo creía que podía hacer una diferencia. Y puede ser en una reunión donde dices, yo tengo un punto de vista, atrévete y dilo. A veces ser el impopular no es tan bien percibido, pero no hay una forma de evolucionar si no es a través de hacer cosas diferentes. Entonces el respeto a tu esencia y a lo que tu corazón y tu mente dicen, que solamente tú sabes qué es, ha sido importante y sería una recomendación. Y la última, pues tiene que ver con el trabajo constante, con el sacrificio, con el siempre ir un pasito adelante. Mi hermano mayor un día me dio un consejo cuando yo empezaba a trabajar y son esas cosas que se me quedan siempre y cuando pienso que no me tengo que preparar, me acuerdo de ese momento y me preparo. Siempre que hay que ir un paso adelante. Yo todos los días, como un ejemplo, reviso mi agenda del día siguiente y te juro que mentalmente, a veces hay costo. El costo es que posiblemente yo sueño mucho y hablo mucho en la noche. Posiblemente voy a soñar y voy a hablar con lo que tengo que hacer al día siguiente. Pero te prometo que estoy preparado para enfrentarlo. Entonces siempre prepararse e ir un pasito adelante hace la diferencia. En enero del 2022, cuando a mí me avisan que voy a ser el encargado del negocio de Latinoamérica, yo sabía ya que iba a tener a Brasil a mi cargo. Y mi jefe me anuncia y me dice, vas a ser responsable de Latinoamérica. Obviamente hay lágrimas, hay respeto a mi esencia, porque si hay lágrimas y las saco. Y le grito a mi esposa y esos momentos hay que respetarlos. Y él los entendió. Pero ese ir un pasito adelante, me acuerdo que me dijo, te pido por favor que empieces a pensar en la estructura que tendrías. Le dije, ya la tengo. Ya la tenía dibujada. Yo estaba preparado, siempre me preparo para el mejor y para el peor de los escenarios. Para el mejor y para el peor. Dicen que al triunfo y al desastre hay que tratarlos como a dos impostores, ¿no? Ya estaba yo preparado. Y le dije, y también hace un mes que empecé a estudiar portugués. A mis 50 años aprendí a hablar portugués, ¿no? Y hoy me comunico con clientes, doy charlas allá con todo el equipo en portugués. Entonces, si una persona de 50 años decide aprender a hablar portugués, ¿qué no pueden hacer todos los demás o las próximas generaciones? Entonces siempre ir preparado un poquito más. Excelente, Román. Quiero cerrar con una pregunta ya completamente personal. Me platicas que sigues teniendo tu madre, gracias a Dios. Sí. ¿Qué te dice tu madre de ver todo este crecimiento que has tenido? ¿Qué te dice tu familia? No, mi madre... Perdón. Le compartía yo a Dani que si una persona hoy es feliz si un día llego a salir en una portada de una revista, que para mí el salir en una portada de una revista es como una consecuencia de trabajo de
muchas personas, no solamente de mí. Yo soy como el encargado el portavoz de un trabajo increíble que se ha hecho. La persona más feliz del mundo es mi mamá y la más orgullosa de eso. Entonces tú llegas a la casa de mi mamá y hay fotografías de sus hijos, del hermano que jugó en fútbol en primera división. Hay una portada de un periódico de mi hermano, ¿no? Pero ahí está también la portada de la revista donde yo salí. Y te digo que ahí la gente puede decidir cómo hacer magia o no. Este año mi equipo de comunicaciones, mi Dani, mi Rubén y mi Sara, le mandaron una caja a mi mamá con la primera revista de esa portada. Mi mamá guarda la caja, mi mamá tiene la revista y mi mamá tiene ideas de hacerle un cristal a la caja. O sea, ella es muy feliz. Y no solamente por mí, porque en realidad todos sus hijos somos nuevamente, no sé si exitosos o no, pero ella sabe que somos personas que hacemos el bien todos los días a través de trabajo constante, con amor y con mucha disciplina. Buenísimo, Román. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo por todo lo que nos has compartido en este lapso. La verdad es que lo disfruté muchísimo, me llevo muchísimo aprendizaje y creo que hay muchísimas cosas que vamos a poder resaltar justamente de esta plática. Como te lo platiqué antes de que iniciáramos la grabación, la intención de este proyecto es justo que las personas sepan hasta dónde podemos llegar, ¿no? Sí. Y que lo que tú decías, todo depende completamente de nosotros, Sí. de nuestras decisiones, de nuestra responsabilidad y de la forma en la que nosotros veamos el mundo. Completamente, sí. Entonces, me dejas completamente inspirado, me dejas justamente con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de más, y sé que ese mismo impacto vamos a lograr en todas las personas que nos logren ver. Entonces, Román, te agradezco muchísimo el tiempo, sé que no fue fácil, pero pues bueno, te agradezco el hecho de que hoy estés aquí con nosotros. Muchas gracias. No, el agradecimiento es totalmente de mi parte y no quisiera dejar de mencionar cómo ocurre este contacto, que para mí, otra vez, las necesidades o las cosas que suceden están ahí. Claro. Uno es quien decide si las toma o no. Si no, alguien más las tomará. Claro. Gracias a Carlita Rodríguez, que es que estuvo en pues que conoce a mi hija desde que iban al kinder, y ella es quien me contacta, y ese momento para mí es mágico. Y entonces lo tomo y hago algo al respecto. Creo que ahí hay otro aprendizaje también. Las necesidades del mundo de una sociedad son muchas. Tú decides si las ves y no las ves, o si las ves y haces algo al respecto. Perfecto. ¿Vale? Román, muchísimas gracias por tu tiempo, Gustavo. Muchas gracias por todo y pues hasta la próxima. Hasta luego. Producciones Switch Podcaster.